Muy buenos días, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, compartiendo con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en el Éxodo capítulo 23, donde dice, verso 20 en adelante: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la única voz de Dios. Puede tomar asiento si tiene la bondad. La única voz de Dios es la voz del ángel de Jehová, porque es a través del ángel de Jehová que Dios ha hablado, habla y hablará. Ahora, siendo que el ángel de Jehová es Cristo en su cuerpo angelical, el verbo que era con Dios y era Dios, a través del cual Dios se manifestó y creó todas las cosas. Vean, el ángel de Jehová es el que tiene la palabra creadora de Dios. Es por medio del ángel de Jehová que viene la palabra creadora de Dios. Y en él está la única voz de Dios. Ahora podemos ver que fue por medio del ángel de Jehová que Dios manifestado creó todas las cosas. El ángel de Jehová es el cuerpo teofánico angelical de Dios. Y ahora podemos ver porque en el Antiguo Testamento aparecía el ángel de Jehová en diferentes ocasiones. Y encontramos que el ángel de Jehová es el ungido con la presencia de Dios, ungido por Dios. Es el cuerpo angelical de Dios, por lo tanto es lo primero visible que fue visto de Dios. El primer ser visto, el ser invisible se hizo visible en un cuerpo angelical. Y a través de ese cuerpo angelical visible trajo a existencia las cosas visibles. Las cosas visibles en la sexta dimensión, la dimensión de la palabra, y luego de esa dimensión visible, pero en la sexta dimensión, pero invisible a esta dimensión terrenal, de ahí trajo las cosas a materialización acá en la tierra, y por eso Hebreos capítulo 11 dice que las cosas visibles fueron hechas ¿de qué? De las que no se ven, de las invisibles. Vean, Hebreos capítulo 11, verso 1 y adelante dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que viene de otra dimensión lo que nosotros vemos aquí en esta dimensión. Y todo eso viene por medio de la voz única de Dios, que es la voz de Dios en el ángel de Jehová, en su cuerpo angelical. De ahí el Dios Todopoderoso trae existencia al ser humano, como también trajo existencia el universo completo. ¿Y de dónde vino todo ese mundo invisible, todo ese mundo que existe pero en otra dimensión y luego se materializó y se hizo visible? Pues vino de la mente de Dios, estaba en la mente de Dios. Dios crea conforme a lo que está en su mente. Lo que Él pensó es lo que Él lleva a cabo. No es como algunas personas que hacen ciertas cosas y dicen después, yo no pensé lo que hice. No había pensado. Está actuando mal. No está actuando conforme a un ser humano que es hecho a imagen y semejanza de Dios, que debe pensar antes de hacer las cosas como Dios piensa antes de hacer las cosas. Ahora, por medio del ángel de Jehová, que es el cuerpo angelical de Dios, y por consiguiente el cuerpo angelical de Cristo, es que viene la única voz de Dios. Pero no vino la voz de Dios por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Pero ¿quién le trajo ese mensaje a ellos? El ángel de Jehová. Y hablaron ungidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la voz de Dios en el ángel de Jehová fue pasada al profeta enviado en cada tiempo. Por lo tanto, estuvo el ángel de Jehová en cada uno de los profetas. Estuvo en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José, en Moisés y en todos los profetas que él envió. Fue cada profeta hablando ungido por el Espíritu Santo. Y vean ustedes, esto es lo que dijo Dios por medio del profeta Zacarías en el capítulo 7, verso 11 al 12, donde dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora ven ustedes cómo venía de parte de Dios a los profetas la palabra por medio del Espíritu Santo. Y luego del profeta venía al pueblo. Esa es la forma de venir la palabra de Dios al pueblo, porque no era nada del Señor Jehová sin que te revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, y ellos luego que reciben esa revelación la hablan al pueblo y viene a ser la palabra hablada de Dios en esta dimensión terrenal. Por lo tanto, se tiene que cumplir en esta dimensión terrenal esa palabra hablada de Dios. Y ahora encontramos que tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, que ha sido hablada por el Espíritu Santo a través de los profetas que Él envió. El apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 1 y verso 1 al 3, nos habla algo acerca de la forma en que Dios habló. Y dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién hizo el universo Dios? Por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo en su cuerpo angelical, antes de venir a cuerpo de carne. Por eso, Proverbios capítulo 30,
nos dice, capítulo 30, verso 4 de Proverbios, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién subió al cielo y descendió? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, dijo Cristo en San Juan capítulo 3. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si lo sabes. Ahora, vean, el ángel de Jehová es el Hijo de Dios. Es Jesucristo en su cuerpo angelical. Es el verbo que era con Dios y era Dios, y por medio del cual creó todas las cosas. Y ese es el cuerpo angelical de Dios. Y luego, el cuerpo físico de Dios es el cuerpo de Jesús. Cuerpo de carne nacido en Belén de Judea a través de la Virgen María, el cual fue creado por Dios en el vientre de María cuando Dios creó una célula de vida en el vientre de María. Y ahora hemos visto que la única voz es la voz del ángel de Jehová. Esa es la única voz de Dios. Ahora continuemos aquí. Vimos que San Pablo nos dice que Dios habló por medio de los profetas en otros tiempos y luego dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vean, él tiene la palabra de poder con la cual sustenta toda la creación. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora podemos ver que el Hijo de Dios, Jesucristo, es el que tiene la única voz de Dios. Pero él habló en el Antiguo Testamento, estando en su cuerpo angelical, habló por medio de los profetas. Y luego se hizo carne y habló a través de su cuerpo de carne en medio del pueblo hebreo. Y luego que murió, resucitó y ascendió al cielo victorioso en cuerpo glorificado, se sentó a la diestra de Dios y descendió en Espíritu Santo al día de Pentecostés y ha continuado hablando. Él es el que tiene la única voz de Dios. Él es la voz de Dios para la raza humana. Y él en el Espíritu Santo ha estado manifestándose de edad en edad por medio del mensajero de cada edad. Y así ha venido la única voz de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo. Y con esa única voz de Dios, así como creó todas las cosas por medio de su palabra, Él está llevando a cabo una nueva creación de una nueva raza con vida eterna. Y de etapa en etapa, de edad en edad, la única voz de Dios, la voz de Cristo, el ángel del pacto, ha estado hablando la palabra creadora a través del mensajero de cada edad. Y ha estado creando hijos e hijas de Dios en cada edad, los cuales han estado naciendo en la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo místico de Cristo. Para eso Dios le dio una compañera, una iglesia, para reproducirse. Ahora ese nacimiento de una nueva raza ha estado sucediendo en el campo espiritual. Por lo tanto, ha estado sucediendo en otra dimensión, en donde se opera el nuevo nacimiento. Y continuamos nosotros con el cuerpo físico, pero dentro ha ocurrido un nuevo nacimiento y hemos obtenido el Espíritu Santo y hemos obtenido un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. Y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Pronto
Él llevará a cabo la parte física de esa nueva creación que es el cuerpo físico. Porque lo que se ve, si es de parte de Dios, tiene que venir de lo que no se ve. Por tanto, antes de nosotros obtener lo visible, el cuerpo físico glorificado, tenemos que tener primero un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Para que así sea una creación de Dios, venga por la palabra creadora de Dios. Por eso el reverendo William Branham dice que la palabra que estaba en Abraham y Sara, alrededor de esa palabra que ellos tenían, se materializó ese cambio, esa transformación, ese rejuvenecimiento que ellos obtuvieron. Y él dice que alrededor de la palabra que tenemos se materializará la transformación nuestra. También él dice que los platillos voladores o carros de fuego van a llevar a cabo esa transformación, ese cambio. Y el cuerpo angelical teofánico que tenemos está ligado a esa transformación que vamos a recibir. Así como para la creación, vean, fue el verbo, la palabra, a través de la cual Dios creó todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora podemos ver que fue el Espíritu Santo el que creó en el vientre de María esa célula de vida para traer a existencia el cuerpo físico en el cual Dios habitaría en toda su plenitud. Y es el Espíritu Santo el que está obrando el nuevo nacimiento en cada persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero de edad en edad. Y es también el que realizará la creación del nuevo cuerpo que hemos de recibir. Por lo tanto, necesitamos siempre la única voz de Dios, que es la voz de Cristo. La única voz de Dios es la voz creadora de Dios, que creó los cielos y la tierra, y esa única voz de Dios es y está en Jesucristo, nuestro Salvador. En el libro de los Hechos dice el pueblo en una ocasión, voz de Dios y no de hombre. Y la voz de Dios es la que el pueblo de Dios necesita. No necesita voz de hombre, no necesita voz de hombres, no necesita explicaciones humanas, no necesita interpretaciones humanas, sino la voz de Dios, la única voz verdadera, la voz creadora de Dios, hablándonos las cosas que nosotros debemos conocer. Y esa única voz de Dios es la voz de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador. Ha estado en medio del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, y por eso Dios dijo, he aquí yo envío a mi ángel delante de ti, para que te guarde. He aquí yo envío a mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino. Vean, el ángel guardián de Israel, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Es el ángel que los libertó, los guardó por el camino y los llevó a la tierra prometida. Pero vean, para libertarlos usó un hombre, para guardarlos por el camino. Vean, estaba usando a Moisés y también a Josué. Era el ángel de Jehová usando las diferentes personas, pero era el poder del ángel de Jehová. Ahora usó a Josué
para colocarlos al otro lado del Jordán, dentro de Jericó, dentro de la tierra prometida. Moisés ya les había dado al lado, antes de cruzar el Jordán, les había dado herencia a 2 tribus o 2 tribus y media, y luego, al pasar al otro lado del Jordán, ellos recibirían la tierra que Dios les había prometido, que fluía leche y miel. Ahora podemos ver que es el ángel de Jehová la única voz de Dios. Él es el que ha hablado por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento. Habló en carne humana cuando se hizo carne por medio de Jesús, el cual es el cuerpo de carne del ángel de Jehová. Vean, en el misterio de la venida del Mesías, veamos cuál es el misterio de la venida del Mesías. Malaquías capítulo 3 nos habla claro de cuál es ese misterio de la venida del Mesías. Capítulo 3, verso 1 dice de Malaquías: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero fue Juan el Bautista. Y ahora vean, es el mismo Dios, el ángel de Jehová, el que dice: yo envío mi mensajero, mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. El que lo envía es al cual Juan le va a preparar el camino. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista, el mensajero que le prepararía el camino? Vendría el Señor, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Cristo, el Hijo de Dios. Vendría, ¿y cómo vendría? Vendría en carne humana y tendría su ministerio. Juan el Bautista le prepararía el camino y luego lo presentó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también dijo, él decía: yo les he dicho que después de mí viene un varón, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar y me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él y permanecer. Ese es él. Ese es el hombre. Y yo le vi. Juan lo vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús cuando lo bautizó y salió de las aguas. Ahí vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús. Y Juan dio testimonio de que Jesús era el hombre al cual él le estaba preparando el camino, y del cual él dijo que era mayor que Juan, y que era primero que Juan. Primero que Juan, y nació después de Juan, como 6 meses, y primero que Juan, y vino en el ministerio después de Juan. Era menor que Juan en cuanto al cuerpo físico, tenía menos edad, con 6 meses menos, y era primero que Juan. Porque en el principio era el Verbo. En el principio no era Juan el Bautista, sino el Verbo, que era con Dios y era Dios. Y se hizo carne y habitó en medio de la raza humana. Y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Vean que Jesucristo, nuestro Salvador, no es cualquier persona. Es el principio de la creación. Él es el ángel de Jehová. Él es el Verbo a través del cual Dios creó todas las cosas. Y ahora el Verbo que era con Dios y era Dios es el ángel de Jehová, el cuerpo angelical de Dios. Y ahora vean quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él es la única voz de Dios. A tal grado que creó el universo completo, y no solamente lo creó, sino que lo sostiene.
Porque una persona puede hacer algo, pero después tiene que sostener. Una persona puede tener hijos, pero después tiene que mantener esos hijos. Porque si no comen, se mueren. Y si Cristo, con su palabra de su poder, no sostiene, no mantiene la creación, dejaría de existir la creación. Él la mantiene con su palabra. Y con su palabra ha establecido las leyes de toda la creación. Y les da vida a toda la creación. Sostiene. ¿Ven? Lo que Dios hizo por medio de Cristo después de realizar la creación, que fue mantener, sostener esa creación. También así es para los padres. Después de tener los hijos, el próximo paso es mantener los hijos. Si no, la persona es una persona irresponsable, la cual desagrada a Dios y no podrá dar cuentas buenas a Dios. Si los hizo, que los mantenga. Así como si Dios hizo el universo, toda la creación, Él la mantiene. Él es el Padre de la creación. Ahora podemos ver la única voz de Dios. Jesucristo, nuestro Salvador, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual fue el que habló a existencia toda la creación. Y no solamente la creación física, sino la invisible también. Y por medio de los profetas, continuó hablando. Por eso encontramos algunos profetas que al recibir esa palabra creadora en ellos y estar ungidos por el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, ellos hablaban esa palabra y venían a existencia las cosas que hablaban. Como Moisés, cuando recibía de parte del ángel de Jehová esa palabra creadora acerca de los juicios de las plagas sobre Egipto, cada vez que recibía esa revelación, la hablaba y luego venían esas plagas. ¿Qué era? ¿La palabra de un hombre? No, la palabra de Dios, la única voz a través de un hombre. La voz de Dios a través del ángel de Jehová, transmitiéndola a través de Moisés. Así como yo estoy aquí parado y ustedes me ven a mí hablando, pero dentro de mí está mi espíritu que está hablando, y dentro de mi espíritu está mi alma, que es la que está hablando. Mi alma hablando a través de mi espíritu y mi espíritu hablando a través de mi cuerpo. ¿Ve? Y por cuanto Dios no tenía un cuerpo de carne, estaba usando los profetas. Pero cuando tuvo el cuerpo de carne llamado Jesús, ahí estuvo en toda su plenitud, hablando la palabra creadora y llevando a cabo la obra de redención para la creación de una nueva raza. Y luego que murió, resucitó y ascendió al cielo victorioso en cuerpo glorificado, se sentó en el trono de Dios. Es la primera ocasión en que un hombre, pero con un cuerpo glorificado, se sienta en el trono de Dios. Y ahora, por cuanto el cuerpo físico glorificado de Jesucristo está en el cielo, en el trono de Dios, Él no tiene un cuerpo físico aquí en la tierra, a través del cual Él caminar en medio de su pueblo y hablarle a su pueblo. Por lo tanto, Él ha estado usando a los apóstoles, ha estado usando a los ángeles mensajeros, y para este tiempo final tendrá también un velo de carne al cual estará usando. Para que sí, la única voz de Dios, que es la voz de Dios a través del ángel de Jehová Jesucristo, esté en medio de su iglesia de edad
en edad, hablándole a través de un velo de carne, que son los ángeles mensajeros de nuestro amado Señor Jesucristo. Lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento, que el ángel de Jehová hablaba a través de los profetas, ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo, el ángel de Jehová, habla a través de los apóstoles, de los 7 mensajeros, y para el día postrero, a través del ángel del Señor Jesucristo. Y así es como viene la única voz de Dios, la única voz verdadera, la voz que habló a creación todas las cosas, la voz que habló también en el monte Sinaí. Esa misma voz que habló a través de los profetas y a través de Jesús es la misma voz que ha estado hablando en el monte de Sion, la iglesia del Señor Jesucristo, a través de los apóstoles, de los 7 mensajeros, y para el día posterior la edad de la piedra angular, a través del ángel del Señor Jesucristo. De edad en edad ha sido creada la raza correspondiente a cada edad, o sea, la nueva raza con vida eterna está siendo creada. Una nueva creación está llevando a cabo Jesucristo, el ángel de Jehová, pero la está llevando a cabo por medio de su palabra creadora. Por lo tanto, el Espíritu Santo está llevando a cabo esa nueva creación, y por eso coloca esa palabra creadora en la boca de cada mensajero de cada edad. Y viene a existencia en el reino de Cristo esa nueva raza de edad en edad, el grupo correspondiente a cada edad. Esa nueva creación, vean, se está llevando a cabo en el campo espiritual, en el mundo invisible. En la 6ª dimensión está ocurriendo un milagro grande, una nueva creación está siendo llevada a cabo. Así como cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en Génesis capítulo 1, entonces dijo Dios: hagamos al hombre, capítulo 1, verso 26 al 27, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Encontramos que en la creación de Adán, la primera parte fue en la 6ª dimensión. Y allí estaba Adán en su cuerpo teofánico. Allí estaba Adán en su cuerpo teofánico, y Dios en su cuerpo teofánico, que es el ángel de Jehová, estaba allí con Adán, el cual creó el cuerpo teofánico de Adán y colocó allí el alma de Adán. Luego, no había hombre en el Edén para labrar el Edén, y ya Adán existía, pero en la 6ª dimensión. Entonces tomó del polvo de la tierra y le creó un cuerpo de carne, y colocó dentro de ese cuerpo de carne a Adán. Y le colocó sobre todo lo que estaba sobre la tierra, sobre los animales, sobre los peces, sobre las aves, sobre todo. Lo colocó como el rey sobre el planeta Tierra, con todo lo que tenía. Y Dios, en su cuerpo angelical, le continuaba apareciendo a Adán, pero ya Adán estaba en su cuerpo de carne, pero Dios todavía no tenía el cuerpo de carne.
pero de acuerdo a cómo Dios haría su cuerpo físico, le hizo un cuerpo físico a Adán. ¿Eh? La forma que tendría el cuerpo físico de carne que Dios se crearía sería esa forma, esa imagen, esa semejanza, la que le daría al ser humano. Ahora todo eso ya estaba en la mente de Dios. El que Él tendría un cuerpo angelical y que tendría también un cuerpo físico de carne, el cual luego sería glorificado. Todo eso estaba eternamente en la mente de Dios y todos los hijos, hijas de Dios estaban en la mente de Dios como atributos de Dios. Así es que su cuerpo angelical y su cuerpo de carne eran un atributo en la mente de Dios, como el nuestro cuerpo espiritual y cuerpo físico nuestro era también un atributo en la mente de Dios. Pero el atributo fue manifestado y se materializó. Ahora, los atributos de Dios son eternos. Estaban en Dios eternamente. Por lo tanto, en Dios estábamos nosotros, por lo tanto, Dios, siendo alma viviente, somos nosotros también alma viviente. ¿Y de dónde hemos venido? De Dios. Así es que, siendo atributos en la mente de Dios, teníamos que ser manifestados en la tierra. Ahora, encontramos que cuando Adán aparece con una dualidad, varón y hembra. Varón y hembra. Tenía el espíritu de varón y tenía el espíritu de mujer también. Luego, no halló Dios ayuda idónea para Adán. Y de su costado sacó una parte de Adán, una costilla, y con esa costilla le formó una compañera. Y así como sacó una parte física de Adán y le formó un cuerpo físico femenino, luego también tomó el espíritu femenino que estaba en Adán y lo colocó dentro de ese cuerpo que Dios hizo para dárselo como compañera a Adán. En Adán estaban el espíritu femenino y el espíritu masculino, pero fueron separados. En Jesús estaba la iglesia y vean ustedes, ahora Dios en la cruz allí, cuando es herido Cristo y de su costado sale agua y sangre, ahí está saliendo la novia iglesia del Señor Jesucristo. Y el día de Pentecostés colocó su espíritu dentro de su iglesia. Y viene existencia por creación divina la compañera perfecta para nuestro amado Señor Jesucristo, para reproducirse nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora ahí hay un misterio grande, el cual pues por ahora no lo vamos a tocar, porque es tan grande que no vamos a entrar en muchos detalles en ese misterio. Ahora encontramos que en y por medio de su iglesia, Cristo, el grano de trigo, se está
reproduciendo. Como el grano de trigo que es sembrado en tierra y muere y nace una plantita y a través de esa planta, que es parte del grano de trigo, es el grano de trigo en la forma de una planta para la vida que está en el grano de trigo, pasar a través de esa planta de trigo y reproducirse en grano de trigo, reproducirse en hijos e hijas de Dios, porque Cristo es el grano de trigo y Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, la planta de trigo es potencialmente el trigo. Los escogidos de cada edad son el trigo potencialmente, pero no estuvieron manifestados como grano de trigo, porque eso es para el tiempo final, donde el grano de trigo aparece, sale del forro, es madurado, y esos son entonces no granos de trigo potenciales, sino granos de trigos literalmente. Y ahora nosotros estamos no en la edad del trigo potencialmente, porque el trigo potencialmente es la planta de trigo con los escogidos de Dios en cada edad. Ellos son trigo, pero potencialmente, pero no manifestados como trigo, porque la vida del grano de trigo está pasando, el Espíritu Santo está pasando por esa planta de trigo. Pero usted mira el campo de trigo y dice, mira para allá, mira cómo está el trigo ahí. Pero cuando va, usted dice, sí, es una plantación de trigo, pero yo no veo trigo aquí. Yo lo que veo son plantas de trigo. Usted no va a buscar el trigo en la parte de abajo. Usted busca el trigo en la parte de arriba. Y si no es el tiempo para el trigo estar, entonces la persona está viendo una plantación de trigo, de plantas de trigo, que es trigo potencialmente. Cuando produzca los granos de trigo, ya usted mira y ve trigo en la parte de arriba de la planta. Y es en la edad de la piedra angular donde el trigo es visto manifestado como trigo, madurando delante de la presencia de Cristo, el sol de justicia, de Cristo, con la única palabra divina, la única voz de Dios. Cristo con su voz, su revelación, nos alumbra, nos da luz, nos da calor y nos madura en el conocimiento divino. Y ahora no estamos en las etapas del tallo de la planta de trigo, sino que estamos en la etapa del grano de trigo, de los granos de trigo, en donde Cristo está creando por su palabra creadora los granos de trigo del tiempo final en la planta de trigo. Cuando llama y junta a cada escogido en el cuerpo místico suyo, en su iglesia, en la edad de la piedra angular, ¿qué ha sucedido ahí? Ha nacido un grano de trigo ahí. No ha nacido un pedazo de tallo, sino de trigo. Para madurar ahí, frente al sol. Las edades tenían la luna y estrellas, pero la edad de la piedra angular, siendo que es una edad que corresponde al día, tiene el sol. Por eso en Apocalipsis capítulo 12, esta mujer con la luna bajo sus pies, con 2 estrellas, está vestida ¿de qué? Del sol. Allá en Israel se cumplió en el Israel terrenal y se cumple en el Israel celestial. La iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final se cumplió en la primera venida de Cristo y se cumple en la segunda venida de Cristo. Cristo es el sol de justicia. Por lo tanto, la iglesia ya no está bajo las etapas de la luna. Por lo tanto, no está vestida de la luna. Ya la iglesia no está representada en la luna,
sino que está vestida del sol, en donde recibe la luz del sol para que el trigo, los hijos e hijas de Dios que están ahí en esa edad, maduren en el conocimiento de Dios y lleguen a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Es por medio de la palabra creadora, la única voz de Dios, que Él nos da su luz, su calor para madurar en el conocimiento divino y para ser transformados en este tiempo final. Por eso está tan importante estar escuchando la voz de Dios, la única voz, la voz de Dios a través del ángel de Jehová, Jesucristo, el Hijo de Dios, hablando de edad en edad por medio del mensajero de cada edad. Y en el día postrero la promesa es que estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y esto es por medio de su ángel mensajero. Él dijo en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, con esa voz de trompeta, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y luego en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice la forma en que Él cumplirá esta promesa, la forma en que Él nos dará a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Dice capítulo 22 verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y por qué viene ese ángel mostrando las cosas que deben suceder pronto? Porque ese es el enviado de Jesucristo, en el cual estará la única voz de Dios hablándole a su iglesia en este tiempo final y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y siendo que es la única voz de Dios para el día postrero, ¿cómo fue la voz de Cristo en cada ángel mensajero, la única voz de Dios para cada edad? Siendo que es la voz de Dios creadora, así como creó en cada edad la parte de la iglesia de cada edad, crea la parte de la iglesia de este tiempo final y crea los hijos e hijas de Dios del día postrero. La iglesia del Señor Cristo da a luz hijos e hijas de Dios en este tiempo final. Y ven ustedes, es por medio de creación divina, así como Cristo vino por medio de creación divina por el Espíritu Santo, haciendo sombra sobre María. Vean ustedes, así también hace el Espíritu Santo de edad en edad. Así hace en nuestro tiempo para la creación de hijos e hijas de Dios en cuerpos angelicales, y luego para la creación de hijos e hijas de Dios en cuerpos físicos y glorificados. Es la única voz de Dios, la voz de Jesucristo, el Hijo de Dios, a través del cual viene la voz de Dios, y Él la transmite a través de sus mensajeros de edad en edad, porque tiene que tener un velo de carne a través del cual hablarle a su iglesia para materializar lo que está programado para cada edad. Y así es para nuestro tiempo, para Dios materializar lo que Él tiene en su programa realizar en este tiempo final. Todo es por la única voz de Dios, la voz de Dios a través del ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es Jesucristo, nuestro Salvador, en su cuerpo angelical, el cual de etapa en etapa ha estado en medio de su iglesia en el Espíritu Santo, manifestándose y hablándonos la voz, hablándonos la palabra de Dios. Y esa es la voz de Dios, la única voz de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo. La voz de Cristo, el ángel del pacto, hablando a su iglesia de edad en edad y en este tiempo final, hablándonos y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino.
nos encontramos en la etapa de la edad de la piedra angular y también en un entrelace dispensacional. Y para poder comprender dónde nos encontramos, en qué edad nos encontramos y en qué etapa dispensacional nos encontramos, necesitamos escuchar la única voz de Dios, a través de la cual viene la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Así es que, manteniéndonos atentos a la única voz de Dios, como nos dice en Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante: he aquí yo envío mi ángel delante de ti. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en cada mensaje dado a cada iglesia, al final dice siempre, en los últimos versos dice siempre: el que tiene oídos para oír. ¿Tiene oídos para oír qué? Para oír la voz de Dios, para oír la única voz de Dios. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu hablando por medio del mensajero de cada edad. Eso es la única voz de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver que los que han escuchado al mensajero de su edad han estado escuchando la única voz de Dios para su edad. Las demás voces son voces humanas, pero el mensaje que trae el mensajero es voz de Dios y no de hombre. Y eso es lo que todo creyente en Cristo quiere escuchar: voz de Dios y no de hombre. Y la voz de Dios y no de hombre es la voz del Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad. Esa es la voz de Jesucristo, nuestro Salvador, el ángel de Jehová. En el libro de las edades, página 265, dice el reverendo William Branham: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, verso 16. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Según estos versículos, Jesús es la estrella de la mañana. El Espíritu está haciendo una promesa a los escogidos de la edad del oscurantismo en relación a sí mismo y luego a las edades por venir. Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben la revelación, ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. ¿Cómo es que son llamados del mundo y colocados en unión completa con Cristo? Por medio de la revelación divina que Cristo le da al mensajero de cada edad. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo Jesús. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Ahí podemos ver cómo es que
Cristo en el Espíritu Santo se manifiesta en medio de su iglesia y le habla a su iglesia, y así viene la única voz de Dios a su iglesia, por medio de la revelación que Cristo le da al mensajero de cada edad, con el cual Cristo se identifica. También nos habla en la página 169 y 168 también. Vamos a leer algo de la 168. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note aquí que Jesús, por el Espíritu, en cada edad se dirige solamente a una persona en relación a la palabra por esa edad. Solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad. Y aquel mensajero es el mensajero a la iglesia verdadera. Él habla por Dios, por revelación a las iglesias, tanto a la verdadera y a la falsa. O sea que su mensaje es para el trigo y también para la cizaña. Es para la iglesia del Señor Cristo y también para el mundo entero. Así que el mensaje es transmitido a todos, pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del mensaje, el mensaje es recibido individualmente solo por un cierto grupo calificado y de cierta manera. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la habilidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. O sea que también está la persona predestinada, tiene la persona la bendición de tener oídos para oír la voz de Dios. Aquellos que lo están oyendo no están recibiendo su propia revelación, o sea, no están recibiendo la propia revelación del mensajero, ni tampoco están recibiendo la propia revelación de las mismas personas, sino que están recibiendo la revelación de ¿quién? De Dios, de Jesucristo. Ni tampoco no están recibiendo su propia revelación, ni tampoco están recibiendo su revelación colectiva. O sea, no están recibiendo una revelación del grupo de ellos, sino que es una revelación del cielo. Pero cada persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya ha recibido de Dios. Y eso es la única voz de Dios para la iglesia de Jesucristo de edad en edad. Esa es la voz de Jesucristo, nuestro Salvador, el ángel del pacto. En la página 169, continúa diciendo: ahora no piense usted que esto, siendo el caso, sea muy extraño, porque Pablo estableció esta norma bajo la mano de Dios. Solo Pablo tenía la revelación completa de su día, como fue comprobado al confrontarse con los otros apóstoles, quienes aceptaron que Pablo era el mensajero profeta a los gentiles para ese día. También note por la indicación de la palabra que cuando Pablo quiso ir a Asia, Dios lo detuvo porque las ovejas, sus hijos, estaban en Macedonia, y ellos, la gente de Macedonia, oiría lo que el Espíritu tenía que decir por Pablo, mientras que la gente de Asia no oiría. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar. Y después de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero desde luego, no todos aquellos que salen
Pero desde luego todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerde, Pablo advirtió a la gente que dijeran solamente lo que él dijo. Más abajo dice, le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. El secreto para mantener el avivamiento en unidad es mantener el mensaje puro que Dios, que Cristo le ha dado al mensajero. Si los ministros comienzan a darle su propia interpretación, ¿qué sucede? Muere el avivamiento, porque Dios solamente respalda su palabra. La voz única de Dios es la que Dios respalda. Y esa es la voz de Cristo a través del mensajero en cada edad. ¿Cómo podemos mantener el avivamiento de nuestra edad? Siendo que el avivamiento de nuestra edad viene por medio de la voz de los 7 truenos de Apocalipsis, capítulo 10, verso 1 al 11, revelando el misterio del séptimo sello, pues manteniendo puro el mensaje, por lo cual ha sido grabado en videos, está en cintas magnetofónicas y está también impreso en folletos. Y eso mantiene el mensaje puro para toda persona que quiera recibirlo puro. Lo escucha en grabaciones y ve también y escucha en los videos y también lee. Y tiene la bendición de poder leer y poder escuchar. Y tiene la bienaventuranza, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Y así se mantiene puro el mensaje y se mantiene el avivamiento por tiempo indefinido. Ahora podemos ver por qué nos ha dado Dios las cámaras y las imprentas, para que se mantenga puro el mensaje, la única voz de Dios, y se mantenga el avivamiento del día posterior en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. Cuando alguien se pone a añadirle o quitarle, a darle su propia interpretación y se lo comunica a su congregación, recuerde, el avivamiento en esa congregación se va a ir. ¿Y el culpable quién será? El ministro. Y tendrá que dar cuenta a Dios después. Porque no es solamente decir, me equivoqué, lo siento. Lo va a sentir bien sentido cuando Cristo le pida cuenta. Por eso, mantenga la palabra pura y se mantendrá el avivamiento en su congregación. Y se mantendrá el avivamiento en el cuerpo místico de Cristo a la edad de la piedra angular. Miren ustedes los que han tratado de por su cuenta conseguir revelación divina. Miren qué ha pasado con ellos. Se han convertido en nada. Pero vean, al mantener la palabra pura en nuestras congregaciones y por consiguiente en nuestra edad, el avivamiento sigue creciendo. ¿Cómo crece un avivamiento? Pues a medida que Dios llama a más personas, el avivamiento pasa a otras personas y así va creciendo el avivamiento. Y nunca menguará mientras mantengamos la palabra pura de nuestra edad, en nuestra edad y en nuestras congregaciones. Cuando las personas hacen una denominación, dice el reverendo William Branham, ahí muere. Hasta ahí llegó. No solamente el grupo, sino el ministro, el cual después tendrá que dar cuentas a Dios. Por lo tanto, toda persona tiene que cuidarse de eso
porque es mortal para la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que estando nosotros en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, tenemos que mantenernos escuchando la única voz de Dios, para lo cual Dios nos ha permitido conocer cuál es la única voz de Dios. Es la voz del ángel de Jehová, de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual ha estado hablando de edad en edad por medio del mensajero de cada edad. Y para este tiempo final, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese mensaje, dando testimonio de estas cosas, es la única voz de Dios, porque es la voz de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, hablándole a su iglesia en el día posterior a través de su ángel mensajero, y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por lo tanto, mantengamos en nuestra alma y en nuestras congregaciones y el corazón de cada creyente la única voz de Dios, para que así, escuchando la única voz de Dios, todos seamos preparados, maduremos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El beneficio es para todos nosotros. Por tanto, si oyes hoy su voz, la única voz de Dios, no endurezcas tu corazón, como hizo el pueblo hebreo allá en el desierto, y como han hecho a través de las edades, cuando el mensajero ha partido. Han dejado de escuchar la única voz de Dios y escucharon sus propias voces y se denominacionalizaron, y ahí murió cada edad. Esa fue la forma en que murió cada edad. Ahora las 7 edades ya terminaron, ya murieron sus mensajeros, y esas edades también murieron espiritualmente, pero hay una edad que está viva, la edad de la piedra angular, porque tiene la única voz de Dios, la voz de Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y Él continuará hablando y nosotros escuchando. Y así nos mantendremos vivos espiritualmente, y se mantendrá viva nuestra congregación, y se mantendrá viva la edad nuestra en la cual Dios nos ha colocado. La única voz de Dios, esa es una voz viva, la cual está señalada para el día posterior como la gran voz de trompeta. Es la voz de trompeta, la voz de arcángel, es la voz de Cristo, el ángel del pacto, en el día postrero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Así es como llegaremos a nuestra transformación, escuchando la única voz de Dios, la cual es una voz viva, que nos habla y nos revela todas estas cosas que deben suceder pronto. No es una voz humana, sino una voz del cielo, la voz de Cristo desde el cielo, revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Pero tiene que usar un hombre, un mensajero, para transmitir su mensaje a su iglesia, para poder ser escuchado por
su iglesia y por cada miembro de su iglesia. La única voz de Dios. Si estuviéramos en la séptima edad, la única voz de Dios sobre la séptima edad era la voz de Cristo a través del séptimo ángel mensajero. Pero ahora estamos en la edad de la piedra angular, en donde Él tiene su voz, hablándonos y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora nosotros no rechazamos ni desechamos lo que Cristo habló por medio de sus ángeles mensajeros y los apóstoles de edades pasadas. Todo eso es recogido. Toda esta revelación pasada es recogida en el día posterior y colocada ¿dónde? En la edad correspondiente a nuestro tiempo. Y es abierto toda palabra que fue hablada y que no había sido abierta al público, que no había sido abierto el significado de esa palabra que fue hablada por los mensajeros, los apóstoles y los ángeles mensajeros, o los profetas del Antiguo Testamento, o por Jesús, y es abierta en este tiempo, y es dado a conocer el significado a todos nosotros. Y todo esto en la voz verdadera de Dios para hoy. Ahí estará todo lo que nosotros necesitamos entender para recibir la fe, para ser transformados y raptados, para recibir la fe de rapto y para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Todo está en esa palabra creadora de Dios para nuestro tiempo, que es la única voz de Dios, la voz de Cristo, el ángel del pacto, hablándonos en este tiempo final todas estas cosas que deben suceder pronto, conforme a como Él prometió. Pero tiene que venir esa voz del Espíritu Santo por medio de un instrumento que Él ha prometido para este tiempo final. Y ese instrumento es el ángel del Señor Jesucristo. Cristo dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Por eso es que encontramos que cuando el reverendo William Branham quiso ir al pueblo hebreo para llevarles el mensaje, ya estando en Egipto, para tomar el avión, el vuelo para ir a Israel, donde ya tenían todo preparado para la campaña, una campaña importante que llevaría a cabo el reverendo William Branham en Israel, el ángel le dijo: no vayas, no es el tiempo, no es la hora. Y luego él explica que el ángel le dijo: tiene que ser de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a Apocalipsis, ¿qué? Capítulo 11. Pero no era el reverendo William Branham Elías, pero en su cuarta manifestación. Y eso es para Elías en su quinta manifestación con Moisés. Pero no era el reverendo William Branham, y no estaba en él la voz verdadera de Dios, la voz de Cristo, sí, pero para la séptima edad y para los gentiles, no para el pueblo hebreo. Para poder tener la voz de Dios para el pueblo hebreo, tiene que tener el ministerio de los dos olivos. Con los ministerios de los dos olivos puede ministrar con gentiles y con hebreos también. Porque el ministerio de Elías, vean ustedes, ministró para gentiles y para hebreos también en su primer ministerio. Y así luego encontramos que en su cuarto ministerio también ministró para gentiles. Aún en el segundo ministerio ministró para hebreos, pero también ministró para gentiles. No ministró para Asael, hablándole que sería rey sobre Siria, y no ministró para Naamán el Sirio, el leproso. El ministerio de Elías puede ministrar con gentiles y con
hebreos. El ministerio de Moisés, lo que ministró para gentiles fue los juicios divinos. Para Egipto y para todas las demás naciones por donde ellos pasaban, ministraba juicio para ellos. Y para el pueblo hebreo, bendición y de vez en cuando, juicio también cuando lo necesitaban. Ahora, ven ustedes, el reverendo William Branham no pudo ir a Israel, le fue prohibido, porque no era el tiempo. Ahora, ya pasó la séptima edad de la iglesia y pasó el séptimo ángel mensajero. Y ahora, ¿cuándo es el tiempo para Israel? Es en la edad de la piedra angular. En este entrelace dispensacional, en algún momento, cuando se haya completado el grupo de los escogidos de Dios. Y entonces se cumplirá lo que fue dicho por el reverendo William Branham, así como los judíos, los hebreos, trajeron el evangelio a los gentiles. Esto fue Pedro y Pablo. Pedro le abrió la puerta a los gentiles en la casa de Cornelio porque tenía las llaves del reino de los cielos. Y Pablo vino a ser el mensajero para los gentiles para la primera edad de la iglesia. Dice, así como Pedro y Pablo trajeron el mensaje, el evangelio a los gentiles lo llevarán a los hebreos. ¿Y quiénes llevan el mensaje a los hebreos? Moisés y Elías, los dos olivos. Por lo tanto, cuando Cristo se revele al pueblo hebreo, allí estarán los dos olivos, Moisés y Elías. Los ministerios de Moisés y Elías estarán allí siendo operados en la forma que ya está predestinado por Dios. Por lo tanto, para tener un ministerio entre gentiles y entre hebreos, se requiere que los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez estén ahí manifestados en esa persona y esté también el ministerio de Jesús. Y esa es una promesa para ser cumplida en el día postrero, en el tiempo para los dos olivos de Apocalipsis, capítulo 11. Y otra cosa muy importante, la visión de la carpa, la cual aún el mismo reverendo William Branham estuvo esperando siempre que se cumpliera bajo su ministerio, pero que en la visión el ángel le había mostrado que nuestro hermano Branham estaba en el aire y él vio todo aconteciendo. O sea que no estaba aquí, ya había partido. Por lo tanto, el ministerio de otra persona estaba siendo llevado a cabo y la columna de fuego que lo acompañaba se había ido de él y se había ido al cuartito pequeño. Dice también que estaba hablándole a otro. La columna de fuego le ha hablado a sus diferentes mensajeros y ahora le estaba hablando a otro. El hermano Branham estuvo viendo todo lo que acontecía y los milagros que se llevaban a cabo y nadie sabía cómo estaban aconteciendo esos milagros, pues bajo el tiempo del ministerio de nuestro hermano Branham, los milagros normalmente ocurrían en público, pero ahora están ocurriendo en un cuartito pequeño y las personas salen sanadas y las mismas personas no saben ni cómo sucedió. Y nuestro hermano Branham decía, yo no entiendo eso. El ángel le dijo, no dice la escritura, cuando oras a tu padre, entra a tu cámara secreta. Y ahora hay una cámara secreta en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Y en el cielo la cámara secreta es el lugar santísimo del templo celestial. Y en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón es el lugar santísimo. Es en la cámara secreta donde no podían entrar los sacerdotes, sino el sumo sacerdote, un solo hombre. Es la cámara secreta de Dios. Es el lugar secreto donde Dios estaba sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro. Y la cámara secreta de la iglesia del Señor Jesucristo es el lugar santísimo,
de la iglesia, que es la edad de la piedra angular. ¿Ven? No podía ser en la séptima edad el cumplimiento de la visión de la carpa. Y ahora, cuando le preguntan a nuestro hermano Branham acerca de los milagros y maravillas, pensé que habíamos terminado, pero tendré que leer algo más. Página 136, párrafo 1208 del libro de citas, dice: la novia, le preguntan, la novia antes que venga Jesús, ella tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros, levantar muertos y así sucesivamente como en la lluvia tardía. Y es esta lluvia tardía para los 144,000 judíos. ¿Tendrán todos los ministros esto? ¿Y estamos solo esperando la venida? Le hicieron como 4 preguntas en una aquí. Él dice: ahora, lluvia tardía, 144,000 judíos. No. Eso es cuando Elías y Moisés. Allí es donde los milagros tienen lugar. Las cosas que la gente ha estado buscando, los pentecostales por milagro. Pero donde eso tendrá lugar será bajo Elías y Moisés. Solo debemos de esperar la venida del Señor. Ahora, vean cómo el reverendo William Branham vio en una visión, la visión que tuvo de la carpa y los milagros ocurriendo, y ahora después dice que los milagros es para Moisés y Elías. Pues entonces no será la carpa del cuarto Elías. Aún más. Página 40, párrafo 321 del libro de citas, dice, voy a leerle una partecita nada más, dice: una mujer estaba tomando sus nombres, para no leer mucho, pues, vamos a ver ahí cuando están entrando, y una mujer allí tomando los nombres. Por eso nuestro hermano Branham en una ocasión dijo: voy a llevar a mi esposa y a otra hermana o sea, él está, vamos a decir, montando todo el cuadro, porque él dice que siempre que una visión es obtenida por él, para que se cumpla, él tiene que ver que todo esté colocado como él lo vio en la visión. Recuerden la ocasión en que vio una visión para orar por una niñita y oró y nada sucedió, y él buscó, y cuando chequeó no estaba el sombrero donde tenía que estar y una persona donde tenía que estar sentada, y después al momento llegaron y todo estaba en el cuadro y volvió a orar y todo sucedió. Él está tratando de colocar lo que él vio pero lo está haciendo él. Por lo tanto, y él vio todo, pero no era él el que estaba ministrando. Él vio que los milagros ocurrían y todo, o salían ya con el milagro hecho, las personas salían del cuartito, y él no entendía cómo ni por qué allí. Ahora vamos a seguir leyendo. Una mujer estaba tomando sus nombres y cosas, y luego estaba una lona estirada allí, que nadie podía llegar alrededor de la carpa, de esa carpa.
quiero que usted mire esto y escuche cómo es para que mire la diferencia. Luego oí algo como remolino, como un remolino. O sea, como un remolino cuando hay un remolino, hay un zumbido. Oí algo como un remolino, haciendo como siempre lo hace. Cada vez que tenemos un servicio de sanidad, es lo que pasa. Así es como siempre se oye. Pero él lo oía. Si otra persona lo oía y no se daba cuenta que era la presencia de la luz, de la columna de fuego, pues no sabía de dónde venía ese sonido. Así es como siempre se oye. Sonó de ese modo en el arbusto esa vez que lo oí. Eso fue cuando él lo escuchó, cuando niño, y después cuando ya estaba mayor también lo escuchó en esa forma. Siempre ha sido de ese modo. Lo oí yéndose, moviéndose, y miré, y aquí que iba esa real y suave luz moviéndose de mí, y se fue hacia el pequeño edificio. Y luego hay algo diferente entre la luz y el ángel, porque todavía estaba él conmigo, y la luz se había retirado al edificio pequeño, y este ángel todavía hablando detrás de mí, el cual es un hombre grande. Y él dijo, yo te encontraré allí. Luego yo dije, yo no entiendo por qué allí. Él dijo, mira. El ángel le dijo, mira, o se lo puso a mirar para el cuartito, porque algo estaba sucediendo. Él dijo, mira, y esta mujer cuando salió de allí con la camilla de ambulancia, ella estaba empujando la camilla hacia adelante al otro lado. O sea, entró por una puerta y salió por otra puerta. Entró acostada en una camilla y ahora, vean, entró, la camilla la llevaba ella cuando entró. Y cuando salió, ella llevaba a la camilla empujándola. Y la mujer le preguntó, o sea, la otra que estaba al otro lado, ahí aparecen dos mujeres, una para dar entrada por la puerta de entrada y otra por la otra puerta, tomando el testimonio de las personas que iban saliendo, con alguna grabadora, dice, en algún lugar. Así es que quedará todo grabado en cintas magnetofónicas, en video y luego pues impreso también. Y la mujer le preguntó, ¿qué pasa o qué pasó? Ella dijo, la señora que venía empujando la camilla, ella dijo, yo no sé, solo aconteció. Lo único que sé es que sucedió, pero no sé cómo. Yo he estado en cama por años y luego salió el hombre cargando sus muletas y le preguntaron, ¿qué? O sea, ¿qué aconteció? Dijo que no sabía. Y venía
a la plataforma a testificar. Y yo dije, yo no entiendo ello allí adentro. Y fíjese, él es siempre escritural. El ángel, vean lo que le dice. Ese ángel es siempre escritural. Va siempre a la escritura. Él dijo que no dijo el Señor, cuando ores no seas como los hipócritas que les gusta hacer espectáculo público. Dijo, entra en tu cámara y cuando lo hagas, cierra la puerta. Y luego ora a tu Padre que ve en secreto, y el que ve en secreto te recompensará en público. Y él dijo, ¿tú recuerdas ese nombre que buscabas esa vez que soñaste de ello? Hay un nombre ahí. Ahora podemos ver que ya eso corresponde no al ministerio del cuarto Elías, sino al ministerio que le sigue al del cuarto Elías, que es el ministerio del quinto Elías y del segundo Moisés. ¿En dónde estará la columna de fuego? El Espíritu Santo manifestándose y cumpliendo todo lo de la visión de la carpa. Pero, ¿por qué no han estado sucediendo esos milagros todavía? En la página 119, párrafo 1057, dice, está hablando de la tercera etapa, dice, ella habla por sí misma, pero traté de explicar los otros, o sea, las otras etapas, primera y segunda etapa, e hice un error, en mi opinión. Yo no digo que el Señor me dijo, yo no digo que el Señor me dijo esto. Esto es lo que empezará la fe para el rapto, para irse. Yo tendré que quedarme callado un tiempecito. Ahora recuerden, y tú que estás oyendo esta cinta, tú vas a ver un cambio en mi ministerio. Luego, decayendo, no levantándose, decayendo. Pero no dijo Juan el Bautista, a él le conviene crecer y a mí menguar. Eso es lo mismo que Reverendo William Branham está diciendo aquí y en otros lugares también, como en la página 474 y 475 del libro de los sellos. Y los que siguieron a Juan el Bautista, estando ya Jesús en su ministerio, estaban siguiendo un ministerio que iba decayendo. Los que siguieron a Jesús iban siguiendo un ministerio que iba creciendo. Pero siempre hubo algunos que quisieron seguir algo que iba decayendo, aunque había estado la voz de Dios allí, pero ya, vean ustedes, estaba en toda su plenitud en Jesús de Nazaret. Ya estamos en la edad y no puede ir más allá. Tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca acá para alcanzarlo. Y entonces viene el tiempo y la presión. Está en un lugar donde tú estás oprimido. Entonces mira lo que estoy preparando para decirte en estos momentos. Mira la tercera etapa entonces. Será absolutamente, totalmente para los perdidos. Pero será para la iglesia y la novia. Y en este mismo párrafo dice acerca de la tercera etapa, dice, pero cuando venga, vamos a ver, dice la cosa que hemos estado mirando hacia adelante por tantos años, 3 o 4 años, 4 o 5 años, puede ser que más, es la tercera etapa que ha sido vindicada. Y yo estoy seguro que ustedes saben lo que es.
Nunca habrá una personificación de esto. No puede haberla. Ahora está en existencia. Y yo he sido amonestado de esto, que esto aquí ya ha acontecido, para que pueda identificar su presencia entre nosotros. Pero esto no será usado en grande manera hasta que el concilio empiece con su apertura. Y cuando lo haga, los pentecostales, etcétera, casi personificarán cualquier cosa que se pueda hacer. Pero cuando venga ese tiempo, la apertura, entonces ustedes verán lo que han visto temporalmente manifestado en su poder absoluto. Y mientras llega el momento de la apertura, dice: ahora yo continuaré evangelizando. Por eso tenemos que continuar evangelizando hasta que se complete el número de los escogidos de Dios. Ahora, veamos en la página 114, párrafo 1002. Vamos a leer solamente una partecita ahí. Dice: y tiene que haber un ministerio que les predique. Pero recuerden, para ese tiempo ya todo habrá cesado. Es una cosa horrenda. Habrá un ministerio que mostrará grandes maravillas. Joel así lo dijo. Pero no habrá tiempo para redención. Todo entonces es terminado, porque el Cordero ya habrá tomado su libro y la redención habrá cesado. Jesús predicó y fue rechazado, luego prosiguió hacia aquellos que estaban encarcelados y no podían arrepentirse ya. No había tiempo para la salvación. Ese mismo misterio tendrá que repetirse. Ahora podemos ver que eso es la tercera etapa, y lo que fue visto en la visión de la carpa es la tercera etapa. Y ahora, cuando se haya completado el cuerpo místico de Cristo, Cristo se levantará del Padre, tomará el título de propiedad, hará la obra de reclamo y resucitará a los muertos creyentes en él, y a nosotros nos transformará. Y eso, cuando se haya completado el cuerpo místico de Cristo, y entonces se cerrará la puerta de la misericordia cuando haya hecho intercesión hasta por el último de los escogidos de Dios. Ahí se cierra la puerta. Cristo resucita a los muertos creyentes en él, y a nosotros nos transformará. Y habrá una manifestación plena del Espíritu Santo, del poder de Dios. Y será por un corto tiempo, de 30 a 40 días, dice el reverendo William Branham, que será ese tiempo en que estarán los muertos que resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros que seremos transformados. Ya con el nuevo cuerpo, todo será en un tiempo de 30 a 40 días. Pero ahí Dios estremecerá este mundo como nunca antes lo estremecido. Ahí se cumplirá plenamente la visión de la carpa. ¿Ven? Ahora hemos visto lo sencillo que es todo. Todo es sencillo. He oído decir que hay personas que dicen: cuando yo vea lo de la visión de la carpa cumplido, yo voy a creer. Se está colocando como parte de las fatuas. Porque la tercera etapa, vean, es para la novia, es para las fatuas y es para el mundo. Pero cuando eso ocurra, vean ustedes, ya estará completo el cuerpo místico de Jesucristo, nuestro Salvador. Será para la novia una manifestación grande en medio de la iglesia novia del Señor Jesucristo. Será el Espíritu Santo manifestado en medio de su iglesia en toda su plenitud. El mundo verá el poder de Dios manifestado sin limitaciones. Pero ya será muy tarde para el mundo, como fue tarde para los espíritus de aquellos que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, cuando Jesús fue al infierno y les predicó a ellos.
Y para las fatuas será muy tarde para recibir la fe, para ser transformadas y raptadas, porque ya se habrá cerrado la puerta y tendrán que pasar por la gran tribulación, porque se hallarán sin aceite en sus lámparas, se hallarán sin el bautismo del Espíritu Santo, aunque podían haber tenido manifestaciones del Espíritu Santo como lenguas, profecías, milagros y señales, pero no tenían el bautismo del Espíritu Santo, no habían obtenido el nuevo nacimiento y por consiguiente no tenían el cuerpo angelical teofánico, para luego recibir el cuerpo físico y glorificado e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora hemos visto el tiempo en que estamos, las cosas que ya han sucedido en el pasado, las cosas que están sucediendo y las cosas que están por suceder. En la voz de Cristo, el ángel del pacto, la única voz verdadera, nos es dado a conocer todo lo del pasado, presente y futuro. Y así nos llena del conocimiento de todo el programa divino, nos muestra el programa divino de edades pasadas y dispensaciones pasadas, y nos muestra cómo se cumplió, y nos muestra el programa divino de nuestro tiempo y cómo se está cumpliendo, y nos muestra el programa divino que se cumplirá más adelante. Y así nos llena del conocimiento del programa divino y nos da la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Todo eso viene en la única voz verdadera de Dios. En la voz verdadera de Dios viene toda esa revelación divina de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Por lo tanto, atentos a la única voz verdadera de Dios. Continuamos escuchando su voz y siendo preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y llevamos su voz por todos los lugares para que llegue al corazón de toda persona, y si es de Dios, oiga la voz de Dios y venga al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, y pronto Cristo se levante del trono del Padre, resucite a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transforme y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Será hasta mañana, Dios mediante, en la actividad de martes domingo. Le decimos martes domingo porque son los domingos que tiene actividad en la mañana, y como vamos a tener el martes actividad en la mañana, pues entonces la actividad es como si fuera actividad de domingo. Y nosotros en nuestra edad estamos en domingo porque es la edad que está representada en el domingo. Por lo tanto, tenemos mensaje para todos los días de la semana, tenemos mensaje de domingo. Bueno, mensaje de domingo es mensaje de día de Pentecostés y mensaje de año de Pentecostés. Porque tanto el día de Pentecostés fue el octavo día y primer día también de la semana, y también el año de Pentecostés es el año octavo de los años festivos durante 50 años. Por lo tanto, el mensaje de ese tiempo es mensaje de Pentecostés, de año de Pentecostés, y es mensaje de día domingo, día octavo, que es también primer día
de una nueva semana. Bueno, ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes compartiendo estas bendiciones de Cristo, y ustedes también compartan esas bendiciones llevando ese mensaje que está grabado y que luego es impreso para beneficio de todas las personas. Luego serán recompensados por Cristo cuando Él, en el juicio de los galardones, reparta los galardones a todos los que han trabajado en su obra. Trabaje de acuerdo al galardón que usted quiere recibir. Así es que, ¿cómo va a ser el galardón que ustedes van a recibir? Por lo tanto, ustedes entonces van a trabajar en forma grande en el reino de Cristo. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le guarde ya con nosotros, nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín.